estaba en la cruz del Calvario, dijo, hecho es, consumado está. Y se rompe el velo de arriba hacia abajo. ¿Con qué propósito? Para que todo el mundo tenga acceso a ese lugar santísimo. Cosa que antes no era así. Y si notamos, después del sacrificio que Jesús hace, fue engrandecido con gran poder y gloria. Igual nosotros, hermano. Igual nosotros. Tenemos que someternos a nuestras autoridades. Sí, amén. Tenemos que someternos. Es más, si aquí en el lugar hay autoridades, es una jerarquía. ¿Quiénes pueden faltar de respeto a mi hermana Sonia? Igual, sus hijas, a la hija de ella, tiene autoridad sobre sus hijas. Decía el hermano Dirón, me acuerdo muy bien del hermano Dirón. Cuando llegaban de su papá, Santito, dice el Santito, obediencia, Santito. Ya cuando llegaba a su hogar él con sus hijos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué mando yo? Ya cambia la cosa. ¿Ah? Entonces es una jerarquía. Igualmente nosotros, así como vivimos en la familia, hay una jerarquía de respeto, primeramente, un respeto. ¿Qué vamos a levantar? Bueno, mi hermano acaba de hablar de eso en los tiempos antiguos. Mi mamá me decía, si dos personas platicaban y pasaba el niño y medio, todos lo miraba, decía. Ya sabía lo que le iba a pasar después. Hoy no. Hoy pasan los hipotes, un solo relajo y no respetan visitas, que uno llega a la casa y no tiene que ser así. Pero es una educación familiar. Porque acordémonos que lo bueno se va dando en el lugar. O sea, es una de generación tras de generación. Porque para que lo bueno no se pierda. Amén. Igualmente Dios ha dejado desde el antiguo un mandamiento, una palabra para aquel que vaya obedeciendo, vaya recibiendo esas bendiciones. Podemos ver a Abraham. ¿Qué fue lo que le hizo a Abraham? Una nación grande. Amén. ¿Cumplió el Señor? Claro. Así como obedeció a Abraham, así cumplió el Señor también. Sí, amén. ¿Cómo trataba Dios a Abraham? Mi amigo. ¿Cuánto quiere ser amigo de Dios? Amén. ¿Amigo de Dios? Claro que sí. ¿Y cómo podemos ser amigos con Dios? Platicando en oración. Amén. Diciendo la situación. Sí. Declarar que Él todo lo puede, que en su mano estamos. Amén, amén. Y Él va a hacer con nosotros lo que tenga que hacer. Esperar en su voluntad. Como les digo, la voluntad del ser humano es diferente. ¿Sí o no? Sí. Pero tenemos que esperar en su voluntad. Si nosotros cumplimos con nuestros requisitos que yo he demandado, es para cumplir con lo que el Señor ha dejado en su palabra. ¿Qué dice su palabra? No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué dice su palabra? He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Qué dice su palabra? Yo soy el buen pastor. Nada te faltará. Y muchas promesas que yo he dejado. Pero para que el Señor cumpla esas promesas, nosotros tenemos que ser primeramente obedientes. Obedientes. Amén. Amén. Todos sabemos que cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario para pasar la gran prueba, ¿qué dijo en su oración? Hágase tu voluntad, no la mía. Porque el Señor sabía lo que iba a pasar, no era fácil. Dice la palabra que sus ojos eran como gotas de sangre. Pero ¿por qué el Señor clamaba y pedía? Porque claro, eran humanos, tenía que fortalecerse. Como nosotros. ¿Cómo nos fortalecemos nosotros? Leyendo y orando. Amén. Haciendo ayuno, pidiendo por mi hermano. No tenemos que hacer como el yo-yo. Señor, Señor, solo yo, Señor, yo. A mi hermano no, Señor, solo yo. Un yo-yo. No, hermano. Tenemos que dar uno por otro. Amén. Amén. Entonces, podemos ver cómo el Señor ha dejado esta palabra para que nosotros en sí lo conozcamos y obedezcamos en su palabra. No es solamente leer por leer, es cumplir. Es un mandato que Dios ha dejado. Podemos ver todos estos hombres que hemos hablado y hay muchos hombres más. Moisés fue un hombre obediente, con excepción que le falló en uno, solo le dio un mandato, porque él le dijo, el Señor le dijo a Moisés, ve y háblale a la piedra para que le dé agua al pueblo de Israel, porque era un pueblo que de todo se quejaba. Y el error de Moisés, que no le habló, sino que golpeó la piedra. Así nos sentimos muchas veces nosotros sofocados, desesperados. Pero
Hay que poner la confianza en el Señor. Amén. Amén. Entonces, hoy en día Dios ha dejado esta palabra para que nosotros en realidad lo conozcamos, lo obedezcamos. Otro ejemplo y último que voy a poner, por desgracia no cumplió con la palabra que Dios le había dado. El Señor le dijo a Saúl, ve y destruye al pueblo de Amalek. Porque el Señor quería destruir esa tierra. ¿Por qué motivo? Porque fue el pueblo que se encontró al pueblo de Israel cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y dijo que iba a tener guerra tras guerra, a modo de eliminarlo. Y el Señor le dijo a Saúl, ve y destruye al pueblo de Israel. Mujeres, niños, ancianos, todo, animales, todo. El error de Saúl fue que solamente apartó, no mató al rey y apartó lo más hermoso. Según él, para agradar a Dios, para hacer el sacrificio a Dios. ¿Y qué dice su palabra? El mismo Samuel se lo recalcó. ¿Qué es mejor, dice? Hacer el sacrificio o obedecer al Señor. ¿Qué es mejor? Obediencia, le dijo Samuel. Imagínense. El único sacrificio que el Señor demanda de nosotros, ¿cuál es? Ir a la iglesia. Es el sacrificio. ¿Por qué? Porque la carne no quiere. La carne lo que quiere es sentadito, acostadito, una manta, ver tele, ir a la playa, ir a los centros comerciales. Eso es lo que quiere la carne, estar en su casita. Pero cuando usted pone su corazón a ese sacrificio de buscar de Dios, Dios bendice ese sacrificio. Lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Entonces no seamos como Saúl. Muchas veces nosotros, Dios nos manda a hacer algo y no cumplimos al pie de la letra. Pero es algo que nosotros tenemos que ir experimentando para conocer ese Dios de amor. Ese Dios de misericordia. Porque nosotros seguimos fallando. Sí, así es. Con la diferencia que estamos viendo la mejor dispensación, que es la gracia. Si viéramos la ley, ya no tuviéramos. Ya no existiera. Ojo por ojo, diente por diente. Amén. Con la diferencia que tenemos que certificarlo más. ¿Ah? Sí. Porque dice la palabra que con solo ver a alguien mal, ya somos homicidas. Sí. Y no podemos ser así. Si hemos conocido un Dios de amor, al contrario, debemos hablar de la salvación y el amor que tiene Dios, tanto como para el prójimo como para nosotros. Amén. 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 Gloria a Dios. Ahora bien, lo que Dios demanda de nosotros son tres cosas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice, orad sin cesar. Ese es el mandato que hoy el Señor ha dejado a su iglesia. Todos sabemos que la iglesia somos nosotros. Amén. Amén. El segundo mandato que Dios ha dejado, ya lo mencioné, Romanos 12:1, tenemos que hacer ese sacrificio de buscar de Dios. También tenemos Hebreos 10:25. No dejándonos de congregarnos. ¿Por qué? Porque el hecho de congregarnos, amados hermanos, nos edificamos. Siempre hay una palabra para nosotros. Una palabra que edifica en la predicación. Tal vez no toda la predicación es para nosotros. Hay una palabra que a mí me toca, no sé a ustedes. ¿Verdad? Nos toca. Y muchas veces todo el mensaje, si uno le pone atención, el mensaje es para nosotros. Amén. Que no nos pase como decían por ahí una cenita. ¿Para qué le fue el mensaje? Y ya se lava la mano. No, hermano. La palabra es para todos. Tercer mandato que Dios ha dejado para nosotros es Juan 5:39. Y aquí algunos se lo saben de memoria. Escudriñar la escritura. No es leer, escudriñar. Cuando usted escudriña la palabra de Dios, usted conoce a Dios. Usted conoce a ese Dios en el cual no tiene de pie. Y su misericordia. Porque yo en lo personal, hermano, yo he leído la palabra a veces. No digo que la leo todos los días, sería un mentiroso. Pero sí, cuando la llego a leer, Dios toca mi corazón. Aleluya. Y he llorado delante de Dios. Así es, amén. Porque he visto la misericordia de Dios. Cosa que antes no teníamos derecho a nada. Y hoy tenemos derecho a todo siempre y cuando vivamos conforme a su palabra. Amén. Amén. Esos son los tres mandamientos que Dios ha dejado hoy en día a su iglesia. Orar, congregarnos y escudriñar la palabra de Dios. Ahí está todo. Bueno, y yo le agrego el ayuno. ¿Por qué el ayuno? Porque en el ayuno sometemos lo que es la carne. Esa carne que nada aprovecha. Esa carne en la cual no nos deja de buscar de Dios. Porque la carne, ¿qué es lo que pide? Las cosas de abajo. Pero cuando nos metemos ese ayuno,
La presencia de Dios está en nuestra vida. Amén. Y de una forma maravillosa, de una forma que no podemos ni explicarlo. ¿Ah? Nosotros hacemos ayuno los días, un domingo al mes, cosa que para mí debe ser todos los domingos, como departamento de evangelismo, pero sí, yo me gozo y me siento feliz por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Así como me ha cambiado a mí, yo sé que lo ha cambiado a usted de una manera muy grande. Sí, amén. Y Él es seguir adelante, obedeciendo a la palabra, con un solo propósito, de vivir conforme lo que Dios ha dejado, vivir en santidad y consagrado para el Señor.